Anabel Hernández, conversando contigo sobre los señores del narco de Grijalbo. Dices, los verdaderos señores del narco no son los que nos hacen creer que son. El Chapo, el Mayo, el Azul. Es decir, son ellos, son otros. Los señores del narco no son ellos y son otros. No son solo estos personajes que aparecen en los carteles de la PGR o de la DEA. Son también ilustres políticos, policías, militares, empresarios, que muchas veces ocupan las notas de primera plana, las 8 columnas, haciéndose parecer como gente honorable, cuando en realidad, de acuerdo a la investigación, que tengo perfectamente documentada y corroborada, a lo largo de 5 años de ejercicio periodístico, en los que me he concentrado en realmente desentrañar la historia de quiénes son los verdaderos o quiénes son los otros señores del narco, es que pude corroborar y afirmar lo que estoy afirmando aquí categóricamente, que el Chapo Guzmán, el Mayo y todos estos hombres poderosos que tienen asolado al país en su guerra entre narcos, no podrían existir, no serían nada, no tenían ni $1 en el bolsillo, si no fuera por la complicidad de banqueros, si no fuera por la complicidad de empresarios, si no fuera por la complicidad de funcionarios públicos, de policías, de secretarios de Seguridad Pública Federal, de militares y de incluso los asesores del presidente de la República, e incluso, habría que decirlo, hay acusaciones directas en contra de Juan Camilo Muriño, el exsecretario de Gobernación, a quien, por cierto, los narcos señalan que su avionazo no fue un accidente. ¿Con qué elementos cuentas, Anabel, sobre este último punto? Respecto al avionazo de Juan Camilo, pude hablar con gente... respecto al otro que acabas de mencionar de Juan Camilo. Pude hablar con gente vinculada tanto a las áreas de inteligencia del gobierno federal como de las áreas del crimen organizado, porque para entender cómo piensan estos hombres, cómo se interrelacionan los narcotraficantes con los empresarios y con los políticos, hay que entender qué tiene esta gente en la cabeza, que es uno de los retos que yo me planteé como periodista. Los mexicanos no podemos combatir algo que no entendemos. No se puede destruir lo que no se conoce por dentro. Y me refiero por dentro, entender, desentrañar lo que estos hombres están pensando. Por ejemplo, ¿cómo ven los narcotraficantes a los empresarios, a los banqueros? Los narcotraficantes ven a los empresarios y los banqueros como sus socios. Ellos asumen que los empresarios están tomando el mismo riesgo que ellos, entonces son pares. Cuando le preguntas a los narcotraficantes, a gentes directamente vinculadas a el Chapo Guzmán, a los Beltrán Leiva o al Azul, por ejemplo, ellos dicen, no, los jefes ven a los políticos como empleados, a los militares como empleados, a policías como empleados, porque ellos vienen y van. Por eso ha habido tanta ejecución de políticos, de candidatos, de policías, porque para ellos son gente dispensable. ¿Con qué elementos, Anabel Hernández, documentales cuentas para hacer afirmaciones tan graves como estas? Cuento desde las declaraciones ministeriales inéditas de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, porque esta historia, por supuesto, tiene un largo pasado. Estoy publicando las declaraciones inéditas, estoy publicando documentos desclasificados apenas en los últimos años por la DEA y por la CIA, donde hablan del involucramiento de la política, de los policías, de los empresarios con los narcotraficantes, de los banqueros con los narcotraficantes. Estoy hablando de declaraciones ministeriales. Nombres y apellidos en las páginas. Por ejemplo, así es, por ejemplo, por citar un ejemplo, como Arcadio Valenzuela, que fue director en su momento del Banco del Pacífico, y que la DEA lo descubrió perfectamente como uno de los lavadores de dinero de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, y cómo el gobierno federal de entonces protegió a Arcadio Valenzuela cuando llegó y le permitió llegar a ser el presidente de la Asociación Nacional de Banqueros de México. Vienen aquí los documentos desclasificados. Traigo declaraciones ministeriales de narcotraficantes que acusan directamente a la gente de Genaro García Luna, del secretario de Seguridad Pública Federal, por ejemplo, al disquehéroe Edgar Millán, a quien el presidente de la República le hizo un homenaje justamente de eso, de héroe.
en el año 2008, cuando fue ejecutado, cuando estaba entrando a una vecindad de propiedad de su familia allá en Tepito. Lo ejecutan, lo balacean, el presidente le hace un homenaje, envuelven el féretro con la bandera nacional. Nos hacen creer que era un gran policía, y aquí revelo testimonios ministeriales donde los narcotraficantes afirman que Edgar Millán y sus compañeros iban periódicamente a recibir instrucciones del cártel de Sinaloa para decir a quiénes se tenían que detener, a quiénes tenían que ejecutar y a quiénes tenían que proteger. Traigo documentos inéditos de la Policía Judicial Federal de principios de la década de los 90, donde revelo cómo el expresidente Luis Echeverría escondía en una propiedad suya que está justo al lado de su residencia en Magnolia, ahí en San Jerónimo, cómo escondía ahí al contador del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes, por ejemplo. Regresamos. Su voz se escucha en Noticias MD.